Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es lunes 26 de enero del año 2026 y ahora mismo son las 19 horas y 29 minutos. Temperaturas. En Asunción tenemos 33 grados, en Ciudad del Este 31 grados, en Encarnación 31 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 35 grados. Bueno, temas. A ver. Vamos a recordarnos un poco de lo que tiene que ver con la mafia de los pagarés, que afecta directamente a muchos paraguayos. Y sobre todo ahora que sale el tema de la abogada Suji Ortiz, que forma parte del esquema, que hay que se le tuvo que allanar, que aparentemente incluso habían amenazas de muerte que ellos mismos lanzaban, etcétera, o este grupo, o parte del grupo de los que forman parte de la mafia de los pagarés, que al final nadie se atrevía a decretar su prisión preventiva, etcétera. Y ahora creo que, no sé, esta tarde, una cosa así, o esta mañana, que supuestamente se estaban quemando documentos en la oficina de Suji Ortiz, abogada vinculada directamente con el tema de la mafia de los pagarés. Bueno, y sobre este punto nomás quería refrescar la cuestión. Estamos hablando de un sistema de corrupción generalizado en el tiempo y en el espacio, como un cáncer que fue carcomiendo los tejidos de la estructura judicial, de la estructura empresarial, del sector financiero de nuestra república. Y por supuesto, todos tenían como objetivo las personas de escasos recursos que, por supuesto, al ser víctimas de un robo de cuotitas de 500.000 guaraníes mensuales o de 1.000.000 de guaraníes mensuales, y que eso se reciclaba y cuya deuda nunca terminaba, etcétera, porque los intereses generaban más intereses y más intereses y más deuda y más capital, lo que sea. Bueno, ese modus operandi de la hormiguita multipliquemos por miles de afectados y multipliquemos por el tiempo. Estamos hablando de, qué sé yo, más 20 años, fácilmente estamos hablando de 20 años. Y eso expongamos en la vinculación que tienen que ver con estas casas de préstamos o estas casas de compra de cartera. Carsa es la más conocida, por eso lo menciono, pero hay muchas más metidas, pero Carsa sobre todo es la que está más metida hasta el marote, inclusive con exponentes del jet set nacional que nos salen del sauna del centenario, vinculados, creo que trae con la familia esta de Moreno Ruffinelli, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, también uno de los principales involucrados, ya dijimos varias veces, pero evidentemente hay que repetir, porque parece que no olvidamos fácilmente, está hasta el marote este señor Oscar Diesel, que es el hermano de César Diesel, y César Diesel casualmente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, y su hermano está metido en una estructura, en una estrategia, en un sistema de corrupción que la justicia debería de investigar, la fiscalía debería de investigar, pero no lo hacen. Acuérdense que este caso no prendió inicialmente porque los afectados son
eran y son Boriajú. Entonces nadie le da el micrófono. Después comenzó a instalarse, comenzó a meterse, y ahí sí yo debo decir que los abogados intervinientes, que pueden haber tenido la mejor buena intención de hacerlo, resulta que comenzaron a investigar, pero politizaron. Yo recuerdo perfectamente que le habían dado manija, le habían dado participación a Katia González. Y Katia González es un referente o parte o vinculada directamente a un sector de la oposición paraguaya. Desde el momento que un caso emblemático paraguayo de personas realmente afectadas, porque la afección no tiene color ni partido, desde el momento en que se politiza eso, pierde otra vez altura. Y recuerdo perfectamente, o sea, Rolón Luna creo que estuvo muy metido con el caso. Me parece genial de parte de el abogado Rolón Luna haberse involucrado, metido, lo que sea. Pero del momento en que él le da participación a un sector político, por supuesto que ese caso emblemático de corrupción sistémica de la estructura del Estado, de los tres poderes del Estado, resulta que pierde legitimidad porque se politiza. Y ellos mismos politizaron a llevarle a un sector político, a un sector otra vez dentro de lo que es la diseminada y diversificada o diluida oposición. Entonces nada, ahí perdió otra vez fuerza. Y ahora, qué sé yo, con este tema, ahora con el tema este de la amenaza a un periodista, lo disparos, la casa, más toda esta investigación que se hizo y que deriva en Suji Ortiz, y que evidentemente hay bastante tela por cortar detrás, porque si no, no se explica que ningún fiscal se atrevía a darle la prisión preventiva, o sea, o a pedir la prisión preventiva. Hasta ahora evidentemente se dio, ¿verdad? Pero Suji Ortiz va a ser el hilo por el cual se suelte nomás la piola, la parte más fina de la piola. Porque acá están metidos, categóricamente, están metidos gente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay para abajo. Jueces, cámaras, jueces juzgados de paz, o sea, están todos involucrados. Están metidos banqueros que hacían la simulación de compra de cartera, venta de cartera, compra de cartera, venta de cartera, y esa bicicleteada que inclusive se volvió una entelequia en su momento para tener una buena calificación de los bancos. Entonces, para que tenga baja morosidad, vendían. Después otra vez cuando pasaba el momento de los informes, volvían a comprar, etcétera. Esas tonterías que siguen haciendo muchos bancos, y que la superintendencia del banco, la superintendencia de bancos del Banco Central del Paraguay no está tomando las medidas adecuadas con varios bancos, no solamente con el Grupo Bueno, sino con varios bancos. O sea, eso hay que cortar de raíz. O sea, se dan cuenta que un tema así, de la mafia a los pagarés, tiene diferentes repercusiones en el aspecto político, en el aspecto jurídico, en el aspecto económico, en el aspecto financiero de nuestro país. Porque al final estamos hablando, qué sé yo, el último cálculo daba 200, 300 millones de dólares. Esos son los documentos que se encontraron, y los que no se encontraron, y los pagarés bicicleta que hacían, o sea, una misma deuda de 10 millones de guaraníes cobradas enésima veces, y ese es tener un solo documento de 10. O sea, vos cuando haces el cálculo que se hizo ahora, no, estamos hablando de 200, 300 millones de dólares, es sobre ese documento de 10 millones de guaraníes. Pero ¿y cuántas veces cobraron? O sea, realmente acá estamos ante un esquema de corrupción enorme donde están metidos
muchísimos abogados, muchos de ellos de caté, chuchis, de renombre, abogados del CENTE, que no salen del sauna del CENTE, y que evidentemente tienen ramificaciones o tienen alcance político, por eso están frenando a como dé lugar esta investigación. Y esto porque ya lleva tiempo, ya lleva años este tema de la investigación y no termina del todo de despegar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de peso pesado metidos en este esquema, que ya era un modus vivendi de todas estas personas. O sea, cuando uno ve la cometa que le entregaban, que ya ni siquiera era cometa, se convirtieron directamente en planilleros, en mensualeros. O sea, la jueza tanto de tal juzgado de paz, ya era su caché, era 50 millones mensuales. Ese es de una empresa de cobranza. ¿Y el resto? ¿Y el resto? O sea, ¿cuánto levantaban? O sea, estamos hablando de una empresa de cobranza con una jueza en un mes. O sea, porque acá ya se mensualizó esto, ya se metía todito dentro de la planilla Excel, ya eran todos, estaban en planilla, estaban en planilla. Entonces ya todos los meses tenían que pasar a pagarlo. O sea, acá estamos, realmente acá tienen que ser procesados las cabezas principales del sector privado, del sector financiero, de estas casas de, no sé, de préstamo, de empeño, de compra de cartera, de venta de cartera, herea, porque tenían varias aristas. No era solamente joderle al Moriajú, sino que se volvieron, usando esos documentos de los Moriajú, se volvieron en artífices del maquillaje bancario de varios bancos. Ahora, ¿quién es el que tiene que explicar? ¿Quién es el que tiene que auditar? ¿Quién es el que tiene que supervisar ese esquema? Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay, y que hoy está en manos del Grupo Bueno, que al final otra vez se sientan todos en la mesa de los banqueros y ahí tratan de apaciguar y bajar los decibeles o lo que sea. Se dan cuenta, por todos lados estaban metidos de esto y porque por eso les digo, estamos hablando de cuotas desde 50.000 guaraníes a 1,5 millones o 2 millones por mes, per secular seculorum, por años. Estamos hablando de, qué sé yo, licuadoras que costaron 3, 4, 5 millones de guaraníes. Claro, de tanto que le bicicletearon la financiación y sobre el mismo documentos. ¿Algo está haciendo Banco Central? No. ¿Algo está haciendo la Fiscalía? No. ¿Algo está haciendo delitos económicos? Unidad de delitos económicos, esto solamente para hacer faces muchas veces están. Y ahora que tienen que realmente tomar el toro por las astas, porque esto tiene ramificaciones. Desde el momento que está metido Oscar Diesel, hermano de César Diesel, y que para tratar de salvar esta situación resulta que creo que el año pasado, fines del año pasado, ya se despojó de sus acciones de Carsa, le vendió a no sé qué de su pariente, ya le transfirió, etcétera, con usufructo vitalicio, etcétera. Todo maniobras jurídicas, leguleyas, para evadir la justicia. Y nadie dice nada, nadie se ruboriza. Ah, no, porque son boriajupo y no tienen voz ni voto. Entonces nadie le da pelota. Y lastimosamente nomás, eso vuelvo a repetir, los abogados que se metieron, que me parece genial, que decidieron meterse, involucrarse, lastimosamente ellos mismos decidieron politizar en su momento y ahí se banalizó todo. Y después costó otra vez que repunte el tema. Me imagino que ese tipo de errores no van a volver a cometer. Acá estamos ante un hecho delictivo. Coagina la asociación ilícita para delinquir entre el sector privado y el sector público. Y dentro de lo que es el sector público estamos hablando de los 3 poderes del Estado. De los 3 poderes del Estado. Banco Central. Ley. ¿A quién le involucra? Al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, el Poder Judicial, los jueces metidos hasta el marote. O sea,
se dan cuenta que los tres poderes del Estado de la República de Paraguay están metidos en este chanchullo de la mafia de los pagarés, pero estamos hablando del más alto nivel para abajo. Como rapiñeros robándole a la base de la pirámide de la República del Paraguay, de una sociedad, los más pobres, los más vulnerables. La abuelita, la viejita que terminó pagando 5, 10, 15, 20, no sé cuántos millones por un electrodoméstico que costaba 500.000 guaraníes o 300.000 guaraníes. O sea, se dan cuenta, o sea, porque parece cuando hablamos, no, 300.000 guaraníes, bueno, terminó pagando 20. Pero ustedes se dan cuenta de las veces que multiplican eso. Y estamos hablando de una deuda, de los miles y miles y miles de casos que hay. Acuérdense que cuando cayeron, o sea, ni le cayeron a Carza, porque ahí está Oscar Diesel, el hermano de César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Está metido también Alberto Martínez Simón, que trata por todos los medios de taparle a los juzgados de paz, que parece que tiene ahí conflicto de intereses o tráfico de influencia o lo que sea. Acá realmente se tiene que tomar el toro por las astas, y acá realmente, desde el punto de vista político, se tiene que enviar una señal. El Poder Legislativo tendría que sacarle a patadas a 2 o 3 ministros, solamente los más metidos con el tema de la mafia de los pagarés. Yo identifico fácilmente a 2 o 3. Le identifico a César Dice, le identifico a Alberto Martínez Simón y otro por ahí. Y sé que hay más. Carolina Llanes también tendría que ser sacada. Nepo, no sé cómo sería ella, Nepo ministra de la Corte. O sea, todito su parentela está metido hasta el marote. Para eso nomás Carolina Llanes quería llegar al poder. Para eso no quería ser ministra de la Corte Suprema de Justicia, para picotear puestitos y cargos para sus familiares, su yarimaleta, su nuera, su yerno, su yaguaruay, su vecino, su perrito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta, pero realmente este tema de la mafia de los pagarés no puede quedar así nomás. Si bien se cometieron errores estratégicos desde el punto de vista comunicacional, porque resulta que sectores políticos quieren embanderarse con un tema, para mí debería ser un tema de causa nacional. Robarle a los pobres, robarle a los muriajú, no tendría que tener, perdón señores, tendría que ser cadena perpetua en la República del Paraguay. Todos estos personajes involucrados, metidos en la mafia de los pagarés, tienen que terminar con cadena perpetua. Todos estos abogados de la chuchicracia, del CENTE, del Sauna del CENTE y compañía, todos estos metidos con los morenos rufinélicos, tienen que terminar en cana. Todos estos sectores financieros, porque al final, recuérdense, parece que no aprendimos la crisis bancaria de la década de los 90. Parece que no aprendimos. Y se le está buscando la quinta pata al gato, y están buscando generar de vuelta un epicentro de una caída que yo creo que va a ser sistémica de la banca paraguaya. Van a decir, no, pero eso es terrorismo financiero, terrorismo bancario, no sé qué le quieran llamar. No, ¿por qué? Si es lo que ustedes están permitiendo, señores Banco Central. Es más, y le traigo solamente a colación lo siguiente. Cuando yo pedí el famoso tema del informe, una de las razones por la cual pedí el informe, por el cual se le paga a Ramón González Daer por encima de los fondos de garantía de depósito, $4 millones, violando todas las disposiciones reglamentarias y legales del Fondo de Garantía de Depósito, realmente dentro de las consideraciones hay una cuestión importante ahí.
sigue durmiendo eso justamente en la Corte Suprema de Justicia para que se dignen darme esa resolución del Banco Central donde se ve que existe una componenda, una colusión entre ellos. ¿Ok? En las consideraciones para pagarle a Ramón González Daer, resulta que la gente del Banco Central dijeron, pues yo tengo oficiosamente el documento, o sea, eso no lo quiero decir. Yo pedí oficialmente nomás para darle mayor peso, pero tengo oficiosamente esa resolución que no quiere entregar el Banco Central. Pero nada, le seguimos esperando tranquilos. Ya pasaron 8 años, le podemos esperar 8 años más, tranquilos. Pero ¿a qué quiero llegar? En los considerandos, que ahora pueden estar cambiando tranquilamente, resulta que hablaban de que se le pagaba a Ramón González Daer 4 millones de dólares porque si eso le llegaba a afectar a Ramón González Daer, iba a ocurrir un riesgo sistémico. Va a dice riesgo sistémico, que todo el sistema va a caer. Exactamente igual que la crisis de los años 90, la crisis bancaria de los años 90 en Paraguay. Entonces, con ese argumento le pagaron 4 millones de dólares a Ramón González Daer. Resulta que Ramón González Daer, por otra causa, termina enjuiciado, embargado, lo que sea. Y estamos hablando de no sé cuántos cientos de millones de dólares al final de Ramón González Daer. Y no cayó el sistema bancario. Pero a lo que quiero llegar nomás es a lo siguiente. Si yo uso el razonamiento de Banco Central de que 4 millones de dólares va a hacer tambalear el sistema bancario nacional, y eso hace cuestión de 10, 15 años, bueno, 10 años, perdón, 10 años, no de 15 años, 10 años. Si 4 millones de dólares iba a hacer tambalear el sistema bancario hace 10 años, ¿cuánto puede hacer tambalear solamente lo que tiene que ver con la mafia de los pagarés, que estamos hablando de 300 millones de dólares? 300 millones de dólares que está sustentado en balances maquillados de empresas de compra de cartera, de venta de cartera, de empresas que operan con los bancos para servirle de maquillaje y con el tema de incobrables, cuentas a cobrar incobrables, o sea, inexistente, deuda basura, pero que hacían el maquillaje ahí para engañarle a las autoridades de supervisión, pero que tampoco le llegaban que tampoco le terminaban de engañar. Al contrario, las empresas, o sea, el ente supervisor, el ente regulador, la superintendencia de bancos, simplemente era copartícipe, corresponsable, cómplice de esa fechoría, de ese esquema de corrupción para seguir engañándole a la banca, a los clientes, para seguir robándoles a los muriajú, para seguir sosteniendo una fantasía de papeles. O sea, Estados Unidos tiene muchos ejemplos de crisis que pasaron, de la, qué sé yo, la burbuja, el .com, de la burbuja de el tema de las deudas hipotecarias, 2008 y compañía. Bueno, acá tenemos lo mismo, papeles sobre papeles, que si uno comienza a profundizar, no tienen respaldo. Y estamos hablando hoy de 300 millones de dólares. O sea, ¿cómo está eso afectado en los balances de los bancos? Porque se conocen, yo fácilmente conozco 2 o 3 bancos que están dentro de la estrategia de cárcel y compañía. Tampoco no hay que ser muy entendido. O sea, vean los clientes de cárcel, ya está, tranquilo. O sea, vean con quién en Guau hacían la compra-venta de cartera, que le compraban y después le vendían otra vez y se quedaban ahí con un tema. Entonces simplemente era un tema de maquillaje. ¿Ok? Bueno, listo. Tienen que ver nomás con qué bancos operaban. Demasiado sencillo, tampoco no estoy descubriendo la pólvora. Pero a lo que voy nomás es, si Banco Central mismo, en una resolución de hace 10 años, resulta que estableció que 4 millones de dólares genera un riesgo sistémico, ¿cuánto más 300 millones de dólares, que es la mafia de los pagarés? ¿Cuánto más los 800 millones de dólares de apalancamiento del Grupo Bueno? Pregunto. O sea, acá estamos jugando con fuego. Entonces,
Van a decir, no, la economía está súper bien, están viniendo inversionistas, están viniendo brasileños, están viniendo argentinos, etcétera, etcétera. Y que van a aprovechar esa bonanza para hacer que estalle una hecatombe más tarde o más temprano, replicando y repitiendo lo que fue la crisis bancaria del 95 en adelante. Yo creo que las autoridades nacionales están jugando con fuego. Yo creo que Carlos Carvalho y todos estos miembros del directorio del Banco Central ya están jugando con fuego. La superintendencia de banco está jugando con fuego. Porque después pues simplemente van a comenzar a tratar de eludirse o desprenderse o desmarcarse de sus responsabilidades. Pero acá estamos ante un riesgo financiero, un riesgo bancario importante. Acá necesitamos que Banco Central se sincere con los macronúmeros de nuestra economía y se sincere con la supervisión principalmente a los bancos y a las casas de bolsas. Las casas de bolsas. Porque hasta ahora no, cae uno de la casa de bolsa, lleva no sé cuánto, 50 millones de dólares de muertos, de no sé qué cosa. No, ¿se acuerdan cuando estaba Joshua Abreu? No, siempre hay votado. No, pero los inversores saben el riesgo que estaban corriendo. Entonces, pero eso no le va a afectar al pueblo, lo que sea. Genial, pero ustedes están explicando el riesgo que conlleva operar con una casa de bolsa versus operar con los bancos que tienen un respaldo del Banco Central, etcétera. Ustedes les explican eso. O simplemente, tipo el presidente del IPS, no, resulta que acá, bueno, es el que más me oferta, qué sé yo, 10, 12% en guaraní y por eso yo me voy con ellos. Y acá lo importante no es eso. O sea, no pueden pues comparar toda empresa y sobre todo la industria bancaria se requiere un proceso. Nada se improvisa. El JP Morgan no se improvisó, el Citibank no se improvisó, no sé, estos grandes bancos, el HSBC no se improvisó, o sea, y encima siguen aprendiendo porque siguen metiendo la pata, pero son tan grandes que aprenden, modifican y van creciendo. O sea, es un proceso de prueba y error. ¿Ok? Ahora, ¿qué te dice nomás eso? Que en la industria bancaria hay un proceso que se tiene que dar y unas etapas que se tienen que quemar. ¿A qué quiero llegar? No podés comparar un banco. Y no estoy hablando que sea exclusivamente por bueno, no estoy hablando solamente por bueno, por cualquier banco. No tiene ni 3 años de banco, o sea, tiene 2 años de banco. O sea, aprobó Peña, ordenó Peña a Carvalho, que era ex gerente general del Grupo Bueno, para que él autorice para que sean banco. Y hoy están apalancados 800 millones de dólares, directa o indirectamente. Es una bomba de tiempo eso. Y a cualquier analista junior le das para analizar esa situación que el gobierno está haciendo con el Grupo Bueno y es una bomba de tiempo. Acá, en Estados Unidos, en la China, en Rusia, en Europa, en donde quieran. Es una bomba de tiempo. Si ustedes mismos, Banco Central, me decían que le pagaron a Ramón González Daer 4 millones de dólares porque 4 millones de dólares significaba un riesgo sistémico para nuestra economía y para nuestro sistema bancario, dicho por ustedes mismos, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos. Y ahora resulta que tranquilamente se habla de la mafia de los pagarés de 200, 300 millones de dólares que están escondidos ahí, que sí o sí tiene sus ramificaciones con los bancos en esta pulseada del maquillaje, compra-venta de cartera. Y nadie dice nada. Y todo es potable. Y resulta que tampoco nadie dice nada del apalancamiento de un banco nuevo que nació con Peña, nació con este gobierno y que por orden de Peña firma Carlos Carvalho, exfuncionario de ese mismo grupo financiero,
firma para que sea banco. Y esa misma entidad bancaria hoy está apalancado, ese mismo grupo está apalancado $800 millones, como si fuera nada. Y sigue creciendo su apalancamiento. Y encima otra vez, para que sigan recibiendo más y más plata del Estado, del presupuesto general de la nación, a través de todos los estamentos del Estado, para que sigan recibiendo dinero fresco, porque el único dinero fresco hoy que existe en el país realmente es la plata de IPS, dinero fresco así en importancia, digo. ¿Por qué? Porque todos los meses está recaudando IPS de los aportantes, de las patronales y de los empleados. Péante, y eso es plata fresca que está recibiendo IPS. ¿Qué hizo IPS? No bajó los requisitos técnicos para colocar su plata en el mercado financiero. Bajó. Entonces, con eso se sigue beneficiando el Grupo Bueno de que más y más y más plata se quede con el Grupo Bueno. Ahora, acá pues está Peña y sus secuaces están generando lo que en Estados Unidos se llama generar un gran problema. Big problem. Entonces, la cuestión es la siguiente. Soy tan grande y mi problema es tan grande que le va a terminar pateando a todo el sistema, que el sistema va a tener que salir a ayudarle a ese gran problema. Eso ya lo hizo un banco, ¿eh? Eso ya lo hizo un banco. Trató de hacerlo en su momento, Banco Unión también. Lo que pasa es que ahí hubo un encono personal entre Scavone y Guasmosi. Guasmosi dice, no, yo me quería quedar con el banco, pero va embora y nada, se intervino. Yo me acuerdo que nos quedamos 30 días sin tarjeta, pues todo estaba centralizado en Banco Unión y compañía. O sea, anécdotas que ni siquiera hoy ya se imaginan, pero que puede ocurrir de la noche a la mañana todo eso. Y resulta que hay bancos que ya usaron la técnica, la doctrina del Big Problem. Ser un gran problema para que venga el Estado, la estructura del Estado, los mismos privados, el sector financiero vengan a auxiliar. Y los que hicieron la gran estafa se van a rajar. Así nomás, se van a lavar las manos y se van a rajar. Y van a contratar buenos abogados, como los del estudio Moreno Ruffinelli, para litigar per secula seculorum toda la justicia en su momento. De hecho, es el mismo esquema que hizo Banco Alemán, ¿verdad? Porque hasta ahora, ¿cuánto? 20 años después vino Peirano. 20 años después le afectó a Peirano. Y ahí otra vez medio arregló y no sé qué, que esto, lo otro. Pero ustedes, simplemente para los que tienen menos años que yo, aquel tema de Peirano, él vino un viernes o sábado, había venido a Paraguay, que esto lo otro, va a decir, no, acá está la cara, que esto lo otro, pito flauta, yo vuelvo, mentira, nunca volvió. ¿Cuánto le cobraron para que le dejen ir a Peirano? En aquel entonces, estamos hablando de 2001, si mal no recuerdo. ¿Cuánto le pagaron al presidente del Banco Central y compañía? ¿Quién era? Raúl Vera Abogado, que después él era ñembo presidente del Banco Central de Paraguay cuando le dejaron ir a Peirano en el 2001. Después pasó, estoy hablando del mismo funcionario público, el mismo empleado público, Raúl Vera Abogado. Después él pasa como, manda más de regional, o sea, el CEO de regional. ¿Dónde terminó regional? Terminó en quiebra. Terminó con un feroz agujero de millones de dólares. Que al final ahí, bueno, listo, se hizo ahí un cambalache y está ahí con el tema de Sudamérica. Es otro capítulo. Pero les digo nomás porque tenemos que comenzar a tocar con nombre y apellido. Y la gente tiene que saber porque
parte del manejo de la información, parte de la transparencia, es lo que se aprendió. Antes de aprender en el lado político, ahora todo este tema de la transparencia, primero aprendimos la transparencia con la crisis bancaria del 95. Y fue la lección más grande que nos dejó la crisis del 95, la crisis bancaria del 95. Era la transparencia. Que los clientes, que la gente, que el pueblo sepa la situación real de cada entidad para que tome la decisión a plena confianza, a plena responsabilidad particular. Pero si le quieren responsabilizar a los clientes de los bancos, pues tienen que darle información clara y precisa de cuál es la situación de cada banco. Yo no sé si eso está haciendo hoy Superintendencia de Bancos. ¿Le está dando información clara a los clientes de cuál es la situación real de cada banco? Yo creo que no. Entonces uno comienza a tocar el tema y dice, no, terrorismo financiero, no, este quiere hacer caer. ¿Qué hace caer qué? Un banquito que se creó hace 2 años con tinta y que no existe y que simplemente vive de la oxigenación del sector público y que está apalancado $800 millones. No. Y fíjense, por eso le digo nomás, el tema de la mafia de los pagares tiene muchas aristas y si cada una de esas aristas se profundiza, acá todos estamos comprometidos con un saneamiento que tenemos que hacer de las finanzas del Estado. Fíjense que Standard & Poor's, yo no leí todavía, creo que ya dije esto, no leí este último, me pareció muy cambalache, este informe que sacaron ahí, que guau, porque el Partido Colorado estaba hace 70 años, entonces guau, por eso nos dieron el grado de inversión. No sé cómo consiguieron que se escriba eso ahí, pero bueno, Standard & Poor's también tiene casos de corrupción y de multas que recibieron porque también son corruptos, no pasa nada, o sea, no estoy inventando la pólvora ni estoy diciendo nada del otro mundo, simplemente saquen los antecedentes de Standard & Poor's y verán que también tienen sanciones por corrupción interna, este tipo de cosas, por ejemplo. Ok, y que de hecho, paréntesis nomás, Peña se jactaba en ese podcast que tuvo con sus periodistas amigos, que él mismo le convenció a los inspectores del Standard & Poor's para que le den la calificación de grado de inversión a Paraguay. ¿Cómo le convenciste? Bueno, para lo que quiero llegar nomás, Standard & Poor's tiene una calificación que tiene que ver directamente con el sistema bancario paraguayo. Y hasta donde yo sé, siempre estuvo en alerta eso. De hecho, uno lee y te dice un alto riesgo. Poca capitalización, mucha cuestión volátil, mucho maquillaje. O sea, más claro, agua. Ustedes lean el informe de Standard & Poor's de todo lo que tiene que ver con Paraguay y vean la parte específicamente del sistema bancario. Y por todos lados, Standard & Poor's, ya que está de moda, les tocó ese tema, menciona que el sistema bancario en Paraguay es muy volátil. Y claro que es volátil. Están jugando con fuego. Los banqueros, los bancarios, en connivencia, en colusión, en complicidad con el ente regulador, Banco Central del Paraguay, Superintendencia de Bancos. Bueno, se me fue todo el tiempo en este tema. Pero es un tema que se tiene que analizar desde varios puntos de vista y desde varias aristas. Este tema, a lo que quería llegar nomás, Suchi Ortiz, esta abogadita, que todo modo tiene fuero, o sea, tiene peso, a eso me refiero, porque nadie quería ni siquiera decretar su prisión preventiva. O sea, es la parte más fina de este entramado de corrupción entre el sector público y el sector privado. Y me imagino que en este momento la Suchi Ortiz está diciendo, no, cuídenme o voy a hablar, cuídenme o voy a hablar. Están metidos todos, y sobre todo los muchos chuchis del sauna del centro. ¿Ok? Ok, simplemente eso. Y todas las ramificaciones. Y colateral a eso, se tiene que analizar la situación real del sistema bancario financiero de la República del Paraguay. Hay muchísimo maquillaje.
hay muchísimo maquillaje. Y ya dije varias veces, hoy lo vuelvo a repetir, 26 de enero del año 2026. Hay muchísimo maquillaje en el tema de los reportes y en la supervisión y en la inspección de los bancos de plaza de la República del Paraguay. Y eso es un riesgo que puede tener consecuencias en la economía del Paraguay, puede tener consecuencias graves para cualquier gobierno, para el Estado en general. Exactamente como fue en el año 95, en la crisis bancaria del 95. Pero como ya pasó hace tanto tiempo, ya nadie quiere ni siquiera recordarse. Pero se están replicando exactamente las mismas variables y el mismo combo que derivó en aquella crisis. Ñembotalpá, complicidad, corrupción, sector público, sector privado, delincuentes en ambos bandos, etc. Y al final termina golpeando al Moriajú. Entonces acá pues el secreto de esto que quieren establecer la estrategia del Big Problem, el ser un gran problema de tal manera que todo el mundo salga a ayudarte, es, no, si yo le robo a IPS, no hay pues un afectado directo, no es la viejita esa que va a morir como murieron viejitos, viejitas en la crisis del 95 en adelante, en el tema del Banco Alemán. ¿Cuánta gente murió? O sea, del 95 al 2001, ¿cuánta gente murió que perdió toda su plata en el sistema bancario nacional? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente murió? No, entonces para no pasar ya ese estrés y esa reacción ciudadana, entonces, no, ahora le vamos a robar al IPS, porque ahí pues no va a haber un afectado directo. Pero sí hay afectados directos. Son los jubilados, señores. O sea, la verdad que tenemos 3 afectados directos. Los que aportamos como patronal, los que aportan como empleados y los jubilados, que son los beneficiarios. Pero la plata es de los 3, señores. Tampoco se olviden, señores jubilados, que nosotros estamos poniendo la plata que ustedes están recibiendo. O sea, acá es un tema de por eso yo le digo, este es un tema de causa nacional. No tiene nada que ver con cuestiones etarias, no tiene nada que ver, ñembo emprendedor, ñembo esto, no, yo ñembo empleado, no, ñembo jubilado, no. Este es un tema que la plata es de los 3. De los emprendedores, de los patrones, de la patronal, de los empleados y de los jubilados, que son los beneficiarios. No se olviden de eso. Porque a veces cada uno quiere llevar agua a su molino. Y mientras cada uno quiera llevar agua a su molino, resulta que las sanguijuelas y los verdaderos criminales y corruptos van a seguir aprovechándose de eso. Entonces acá, ¿cuál es el tema? Vamos a joderle al IPS de tal manera que, como no hay un dañado directo con nombre y apellido que va a morir ahí, no, entonces, wow, no, pero sí van a haber gente muerta. Ya hay gente muerta. La gente que no tiene remedios, que no tiene medicamentos, que no hay para dar la asistencia médica. Bueno, esos son los directos afectados de estos robos que ya están ocurriendo. Cuando sale Brites y dice, no, el sistema de salud no tiene plata, pero y mientras tanto está timbeando con el dinero de los jubilados. No, señores, esto hay que tomar el toro por las astas, hay que poner las cartas sobre la mesa y comenzar a discutir seriamente. Y yo recuerdo, que fue la época de Nicanor, si mal no recuerdo, que cuando se iba a ir a la quiebra IPS, ahí entró Pedro Ferreira, y rescató, realmente le dio un oxígeno de 20 años más, porque ahora resulta que se siguen peleando por la plata de IPS. Entonces, esas son las cosas que de repente uno se olvida. O que la mayoría de la gente se quiere olvidar. O que la ciudadanía no quiere meterse. Ay, no, pues yo no me quiero estresar, no me quiero meter en problemas. El problema de todos modos va a venir a ustedes si ustedes no se meten. Eso es lo que tienen que entender, señores ciudadanía. Ustedes no quieren meterse con el problema. No se preocupen. El problema va a golpear sus puertas. Entonces tienen que involucrarse. Porque acá hay causas nacionales. ¿Cómo
una entidad de 2 años va a estar apalancado 800 millones de dólares. Como un grupo empresarial que salió de la nada, pues literalmente salió de la nada, cuando Sabatier o algo así, no sé qué, que también de Ford es totalmente corrupta. Pues vos le pagás y te saca una, totalmente de publinotas, vos le pagás y te saca una linda foto es más, vos luego redactás. No, acá tenemos a un super empresario, esto, lo otro, que empezó a los 2 años a facturar, que esto, lo otro. Así creo que le presentaron a Vázquez, ¿se acuerdan? Y que esto ya venía, luego que ya era luego multimillonario en la época de su abuelo, porque resulta que su abuelo luego fue el dueño del representante de Mercedes. Era mentira, era un mecánico de barrio, déjense de joder. Y Sabatier de Forbes, hasta el marote se pasa mintiendo. Eso es jugar con la buena fe. Eso es terrorismo financiero. Eso que hace Sabatier, por ejemplo, es terrorismo financiero. Eso que se pasan engañando a la ciudadanía, maquillando los números reales de los bancos, maquillando el tema de la morosidad, eso es terrorismo financiero. Eso es terrorismo financiero. ¿Hicieron algo? Hasta ahora, no. Para los perros. No. Bueno, se me fue el tiempo. Tenía otro tema para hablar, pero se me fue. Bueno, nosotros regresamos en principio el miércoles a las 19 horas aproximadamente. Gracias por todo, hasta luego.